Un magnate internado se da cuenta de que la doctora que lo cuida es la hija del hombre que despidió injustamente años atrás. El destino pone en manos de ella el poder de su vida. Arthur Mendonca era una figura legendaria en el mundo empresarial brasileño. A sus 58 años, su nombre era sinónimo de poder y éxito. Desde su oficina en lo alto de un rascacielos en Sao Paulo, Ruiz controlaba uno de los imperios más grandes de telecomunicaciones en América Latina. Cada decisión que tomaba, cada movimiento en el tablero corporativo, estaba calculado para maximizar sus ganancias y consolidar su posición de poder. Nunca se detenía a pensar en las consecuencias humanas. Para él, los números eran más importantes que las personas. Su habilidad para prever el mercado y adelantarse a la competencia era innegable, pero su frialdad en los negocios le había ganado muchos enemigos. Los competidores lo respetaban, pero también lo temían. A su paso, dejó una estela de empresas quebradas y vidas profesionales destruidas. Ayet nunca dudaba cuando debía tomar decisiones difíciles. Despedir a cientos de empleados para reducir costos era solo una táctica más en su arsenal. En los negocios no hay espacio para los débiles, decía con frecuencia a sus ejecutivos más cercanos. Si no tienes el valor de tomar decisiones duras, este no es tu lugar. Sin embargo, el brillo del éxito en su vida pública contrastaba profundamente con el vacío en su vida personal. Después de 3 matrimonios fallidos y con hijos que apenas le dirigían la palabra, Roy prefería pasar sus noches solo, revisando informes financieros o asistiendo a eventos exclusivos, donde, rodeado de la élite, seguía siendo una figura distante. La soledad no le molestaba. Al menos, eso se repetía constantemente. Una noche, en una conversación con su asistente personal, Beatriz, ésta le preguntó casualmente, ¿no te cansa nunca? Parece que nunca te tomas un respiro. Arthur, sin levantar la mirada de la pantalla de su computadora, respondió seco, no tengo tiempo para descansar. El mundo no se detiene, y yo tampoco puedo permitírmelo. Pese a sus palabras, algo lo incomodaba, aunque no lo reconociera. Una sensación de inquietud empezaba a invadir su mente, un indicio de que tal vez no todo estaba bajo su control. Y justo en ese momento, durante una de las reuniones más importantes del año, algo que Niet nunca hubiera previsto ocurrió. Estaba rodeado por sus ejecutivos de confianza, discutiendo la expansión de la empresa hacia nuevos mercados internacionales. En la sala de juntas, los números y gráficos llenaban las pantallas, mientras Niet dirigía la conversación con su habitual autoridad. Sus palabras eran cortantes y calculadas, siempre buscando la máxima ventaja. Tenemos que cerrar este acuerdo antes del final del trimestre, dijo, su tono imperioso marcando el ritmo de la conversación. No hay margen para errores. Los demás en la sala asentían, tomando notas rápidamente, temerosos de interrumpirlo. Para ellos, Niet era inquebrantable, una fuerza de la naturaleza que siempre tenía el control. Sin embargo, ese control se estaba desmoronando. De repente, en medio de una frase, Niet sintió un dolor agudo en el pecho. Al principio, lo ignoró, pensando que era simplemente el estrés acumulado. Respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura, pero el dolor no desaparecía. Al contrario, se intensificaba. Las palabras que intentaba articular comenzaron a fallar. Beatriz, su asistente, fue la primera en notar que algo no estaba bien. «Señor Mendonca», preguntó, con una mezcla de preocupación y desconcierto al verlo palidecer. Niet levantó una mano, intentando detener la creciente alarma en la sala. «Estoy bien», murmuró, pero su voz era débil y temblorosa. Entonces, el dolor se volvió insoportable, irradiando hacia su brazo izquierdo. Su visión se nubló y, en cuestión de segundos, cayó pesadamente sobre la mesa. El pánico se apoderó de la sala. Beatriz corrió hacia él mientras los demás ejecutivos se levantaban de sus asientos, algunos sacando sus teléfonos móviles para pedir ayuda. El hombre que siempre había sido la encarnación del poder y la seguridad yacía allí, inmóvil, mientras la sala de juntas se llenaba de caos. «Llamen a una ambulancia, rápido», gritó uno de los directores, su voz rompiendo el silencio aturdido que había caído sobre el grupo. Beatriz, de rodillas junto a Niet, intentaba mantener la calma. «Resiste, Niet», susurró, aunque sabía que él ya no la escuchaba. Su piel estaba fría y pálida, y su respiración era superficial. Era como si la vida se le escapara lentamente, fuera de su control. Minutos después, llegaron los paramédicos, corriendo con el equipo médico. En medio del tumulto, levantaron a Niet en una camilla y lo llevaron rápidamente hacia la ambulancia.
Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, pero para Beatriz, cada segundo pareció una eternidad. Observó en silencio cómo la ambulancia se alejaba a toda velocidad, sabiendo que algo irreversible acababa de ocurrir. Ayer fue trasladado de urgencia al hospital, inconsciente, mientras los paramédicos luchaban por mantenerlo estable. Al llegar, fue llevado directamente a la unidad de cuidados intensivos, donde los médicos ya estaban preparados para recibirlo. Entre ellos, la doctora Isabela Duarte, una de las mejores cardiólogas del hospital, conocida por su capacidad bajo presión y su ética intachable. A sus 32 años, había logrado un prestigio envidiable, no solo por su habilidad técnica, sino por su compromiso inquebrantable con sus pacientes. Cuando vio llegar a Añiz en la camilla, rodeado de personal médico que daba órdenes apresuradas, Isabela sintió un frío recorrerle la espalda. Era él. A pesar del tiempo que había pasado, reconoció de inmediato al hombre que había causado tanto sufrimiento en su vida. Artur Mendonca, el mismo que, años atrás, había despedido a su padre, Carlos Duarte, sin motivo aparente, destruyendo su vida profesional y familiar. Su padre había sido un hombre trabajador, fiel a la empresa, pero esa lealtad no fue suficiente para él. La súbita pérdida de su empleo había llevado a Carlos a una depresión profunda, y con el tiempo, su salud se deterioró gravemente. Incapaz de conseguir otro trabajo a su edad y con pocas oportunidades, la familia se hundió en la ruina. Isabela había visto cómo su padre se apagaba lentamente, cómo su madre luchaba para mantener a la familia unida mientras las deudas los devoraban. La injusticia marcó su vida, impulsándola a seguir la carrera de medicina, con la promesa de que ella nunca sería tan cruel como aquel hombre que había destrozado a su familia. Y ahora, aquí estaba él, vulnerable y dependiente, sin saber que estaba bajo el cuidado de la hija del hombre cuya vida había destruido. Isabela sintió como una mezcla de emociones se agitaba dentro de ella, la ira por lo que había sucedido, la tristeza por su padre, y una desconcertante sensación de poder sobre el destino de Mí. Respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de pensamientos. No podía permitirse perder la compostura. Su deber como médica era claro, salvar vidas, sin importar quién estuviera tendido en la camilla. Pero el peso de su historia personal la asfixiaba. Uno de los enfermeros la llamó, sacándola de sus pensamientos. Doctora Duarte, estamos listos para intervenir. La situación es crítica. Isabela asintió, su rostro volviendo a la profesionalidad habitual. Se acercó a la camilla de Mier, revisando sus signos vitales, observando el monitor cardíaco que parpadeaba con una irregularidad que no dejaba lugar a dudas, su corazón estaba en peligro. Mientras preparaba al equipo para una intervención de emergencia, una enfermera le comentó, es increíble, ¿no? Este hombre tiene todo el dinero del mundo, pero ahora está aquí, indefenso, igual que cualquiera de nosotros. Isabela no respondió. Sabía que lo que sucedería en los próximos minutos dependería de su habilidad y decisión. Pero detrás de su expresión imperturbable, su mente no podía dejar de recordar a su padre, su rostro cansado después de ser despedido, la voz llena de desesperanza que la acompañó durante su adolescencia. Vamos a estabilizarlo primero, dijo finalmente, con voz firme. Sabía que el desafío no era solo médico, sino también personal. Podría mantener su promesa de ser una médica ética, a pesar de la historia que compartía con Niel. ¿Podría salvar a alguien que había destrozado su vida sin dejar que el rencor guiara sus manos? Isabela pasó las siguientes horas supervisando la estabilización de Niel. La intervención fue un éxito provisional, su corazón seguía débil, pero estaba fuera de peligro inmediato. Tras la operación, lo trasladaron a una habitación privada en la unidad de cuidados intensivos, donde sería monitoreado constantemente. A medida que el personal se retiraba, Isabela se quedó sola en la sala, observando cómo Miet descansaba, inconsciente, conectado a una serie de máquinas que emitían un suave zumbido. Su mente no podía apartarse del rostro de su padre, de las interminables conversaciones sobre la injusticia que había sufrido. Este hombre, pensó, es el responsable de todo. El causante del dolor que nos persiguió durante años. Sin embargo, ahora que lo tenía frente a ella, tan frágil y vulnerable, el odio que esperaba sentir no era tan sencillo. Isabela se había preparado durante mucho tiempo para este momento, pero nada había anticipado la complejidad de sus emociones. Cada vez que entraba en la habitación, la tensión entre ambos era palpable, aunque Mie seguía sin saber quién era ella. Para él, ella no era más que otra doctora que velaba por su salud, pero para Isabela, cada segundo a su lado era una lucha interna.
La responsabilidad de salvar su vida chocaba contra el deseo de venganza que, aunque reprimido, seguía latente en algún rincón de su corazón. Al entrar a la habitación por segunda vez ese día, encontró a Nick despierto, aunque debilitado. Su mirada vacía y cansada apenas alcanzaba a fijarse en las cosas a su alrededor. Cuando sus ojos se encontraron, por un breve momento, Isabela sintió como si todo el aire hubiera sido expulsado de la sala. «¿Cómo estoy?», murmuró Nick, su voz débil, casi inaudible. «Estable, por ahora», respondió ella, con un tono neutral. Cada palabra estaba calculada para no traicionar la tormenta interna que la consumía. Se acercó a revisar los monitores, manteniéndose en silencio. Nick intentó incorporarse ligeramente en la cama, pero un dolor agudo lo detuvo. Isabela no se movió para ayudarlo, permitiendo que volviera a hundirse en las almohadas. Un silencio incómodo llenó el espacio entre ellos. Para Did, la doctora era solo una profesional distante, pero él, sin saberlo, ya había puesto en marcha el conflicto más grande de su vida. A medida que los días pasaban, cada encuentro se volvía más pesado para Isabela. Cada vez que entraba en la habitación, su mente regresaba al día en que su padre, abatido, había llegado a casa tras ser despedido. La voz de su padre resonaba en su cabeza: «Todo lo que construí, todo lo que sacrifiqué, se desvaneció con una firma de ese hombre». Esas palabras, que tanto la habían marcado, la perseguían cada vez que se encontraba frente a Nick. «¿Hay algo más que necesite saber?», preguntó Nick un día, rompiendo el silencio mientras Isabela verificaba su medicación. Había notado su frialdad y distancia, aunque no sabía el motivo. «Todo está bajo control», respondió, sin entrar en detalles. No podía permitirse mostrar más de lo que su deber dictaba. A pesar de todo lo que sentía, seguía siendo una profesional. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero dentro de ella, la presión crecía con cada minuto que pasaba al lado de aquel hombre. Cerró los ojos, exhausto, sin saber que la mujer que tenía frente a él era la hija del hombre a quien había destruido años atrás. Isabela salió de la habitación, dejando atrás la tensión sin resolver que continuaría creciendo en los días siguientes. Durante los días siguientes, Nick comenzó a recuperar lentamente la conciencia y, con ella, su personalidad dominante. Aunque aún estaba débil, su actitud de superioridad no se había desvanecido. Para alguien como él, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y su empresa, la idea de estar en una cama de hospital, vulnerable y dependiente, era insoportable. A medida que su salud mejoraba ligeramente, su comportamiento arrogante comenzaba a resurgir. En una de las consultas rutinarias, Isabela entró en la habitación para revisar su progreso. Estaba acostumbrada a tratar con pacientes difíciles, pero había algo en la actitud de Nick que encendía algo más profundo dentro de ella. No era solo el hombre soberbio que tenía frente a ella, sino la figura que había destrozado la vida de su familia. Sin embargo, se obligaba a mantener la compostura, como lo hacía siempre. Sabía que no podía permitir que sus emociones nublaran su juicio. Alf la miró de reojo mientras ella revisaba los monitores. «¿Qué tanto revisan todos los días?», murmuró con impaciencia. «Parece que solo están estirando el tiempo para cobrarme más». Isabela, manteniendo la calma, respondió con su habitual profesionalidad. «Es necesario monitorear su recuperación para asegurarnos de que no haya complicaciones adicionales». Alf soltó una risa seca, pero cargada de desprecio. «Todo esto es innecesario. Solo quiero que me den el alta. Tengo asuntos más importantes que atender». Isabela apretó los labios, evitando responder de manera impulsiva. Sabía lo que estaba en juego, pero la frialdad con la que él menospreciaba el trabajo médico la llenaba de una rabia contenida. Sentía el peso de la injusticia, no solo por el trato hacia su profesión, sino por todo lo que su padre había soportado a manos de ese mismo hombre. Pero ella se recordó a sí misma que su deber era salvar vidas, no juzgarlas. «Necesita quedarse bajo observación unos días más», contestó ella, manteniendo su tono neutral. «Aún no está lo suficientemente estable como para recibir el alta». Alf la miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando su determinación. «Mire, doctora, estoy acostumbrado a resolver las cosas con rapidez. Todo el mundo tiene un precio. Si se trata de dinero, puedo pagarlo. Solo dígame cuánto más necesitan para dejarme salir de aquí». Isabela sintió un nudo en la garganta. La manera en que Onel reducía todo a una simple transacción la enfurecía.
no solo por lo ofensivo que resultaba para ella como profesional, sino por lo que representaba, la misma arrogancia que había llevado a la ruina a su padre, la misma frialdad con la que había tomado decisiones que destruyeron vidas. Sin embargo, no podía permitirse perder el control. Respiró hondo antes de responder. No se trata de dinero, señor Mendonca. Se trata de su salud. Ninguna cantidad de dinero va a acelerar su recuperación. Aed soltó una sonrisa sarcástica. Siempre se trata de dinero, doctora. Si no fuera por eso, ¿cree que estaría aquí recibiendo un trato especial? Soy consciente de cómo funciona este sistema. Isabela mantuvo la mirada firme, aunque por dentro sentía que su paciencia se desmoronaba lentamente. Está aquí porque su condición es grave y necesita atención médica continua. Su dinero no cambia eso. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Aed, aún débil, no estaba acostumbrado a que lo desafiaran de esa manera, y mucho menos a que lo pusieran en su lugar. Isabela dio un paso hacia atrás, lista para salir de la habitación. Había hecho su trabajo, y aunque cada palabra que salía de la boca de Mnir la afectaba profundamente, no podía permitirse flaquear. Si no hay más preguntas, volveré más tarde para continuar con su revisión, dijo, cortando la conversación con la misma profesionalidad que había mantenido desde el principio. Mientras salía de la habitación, sentía como el aire se volvía más ligero, pero sabía que esto no era más que el comienzo. La arrogancia de Mnir, su incapacidad para ver más allá del dinero y el poder, no solo representaban una amenaza para su propia salud, sino que continuaban avivando las brasas del resentimiento en el corazón de Isabela. Y aunque ella luchaba por mantenerse firme en su ética profesional, sabía que ese control pronto sería puesto a prueba de maneras mucho más intensas. Aed, acostumbrado a recibir atención constante y respuestas rápidas, no tardó en notar el distanciamiento de la doctora Isabela Duarte. Había algo en su comportamiento que lo desconcertaba, una frialdad subyacente que no lograba comprender. A pesar de que ella cumplía con sus deberes de manera impecable, había una barrera invisible que parecía mantenerse entre ellos cada vez que ella entraba en la habitación. Aed, siempre orgulloso de su capacidad para leer a las personas, sintió que algo estaba mal. Los días pasaron, y la incomodidad de Mnir creció. Mientras otros médicos y enfermeras lo trataban con deferencia o incluso con admiración, Isabela mantenía una distancia calculada, casi como si evitara cualquier tipo de conexión personal. Fue esa aparente indiferencia la que lo hizo sospechar que había más de lo que veía a simple vista. A medida que su curiosidad aumentaba, también lo hacía su frustración. Artur Mendonca no era un hombre que aceptara ser tratado como alguien común, y mucho menos en una situación tan vulnerable. Una mañana, tras una breve pero distante interacción con Isabela, Aed decidió que era hora de investigar. Llamó a Beatriz, su fiel asistente, y le pidió que averiguara todo lo que pudiera sobre la doctora Duarte. «Quiero saber quién es realmente», le ordenó, su voz aún débil, pero firme. Beatriz, acostumbrada a sus demandas, asintió sin cuestionarlo. Unos días después, Beatriz volvió con la información. Aed, aún recuperándose, la escuchó en silencio mientras ella le leía los datos que había recopilado. Todo parecía normal al principio, educación impecable, logros sobresalientes en su carrera como cardióloga, hasta que Beatriz mencionó algo que hizo que el corazón de Mnir se detuviera por un segundo. Duarte. Carlos Duarte. Su padre trabajó para ti hace unos años. Fue despedido durante la reestructuración de la empresa. Aed sintió como si una mano fría lo hubiera agarrado por el pecho. Recordaba el nombre. Recordaba a Carlos Duarte, un hombre de mediana edad que había sido parte de una de las rondas de despidos masivos que él mismo había aprobado sin pestañear. En ese entonces, solo había visto cifras, números en un papel que necesitaban ser ajustados para maximizar las ganancias. No había pensado ni por un segundo en las personas detrás de esos nombres. ¿Estás segura de eso?, murmuró Mnir, su voz ahora cargada de una mezcla de incredulidad y desconcierto. Beatriz asintió lentamente, dándose cuenta de la gravedad de lo que acababa de revelar. Sí, señor. Es su hija. El peso de la verdad cayó sobre Mnir como una avalancha. Por primera vez en su vida, las consecuencias humanas de sus decisiones empresariales se presentaban de manera clara y devastadora. Durante años, había despedido a personas sin pensarlo dos veces, convencido de que las pérdidas eran necesarias para el éxito de la empresa. Pero ahora, enfrentaba a una de esas personas directamente. Y no era cualquier persona, era la hija del hombre cuya vida él había destrozado. Artur,
Por primera vez en mucho tiempo, sintió una oleada de culpa atravesarlo. No era solo un malestar pasajero, sino una profunda sensación de remordimiento que se aferraba a su conciencia. Las imágenes de Carlos Duarte, un empleado dedicado que había trabajado durante años para su empresa, comenzaron a asaltarlo. Recordó su rostro, sus palabras cuando había intentado protestar por la decisión, y cómo él lo había ignorado sin piedad. Y ahora, su hija estaba a cargo de salvar su vida. Ahí cerró los ojos, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Había estado jugando con la vida de las personas como si fueran piezas intercambiables en un tablero, y ahora, el tablero se había vuelto en su contra. El hombre que nunca había sentido remordimientos ahora estaba atrapado en un ciclo de culpa, uno que no sabía cómo romper. Al abrir los ojos de nuevo, supo que algo dentro de él había cambiado. Pero, ¿cómo enfrentaría a Isabela después de esto? ¿Cómo podría mirarla a los ojos sabiendo lo que había hecho? Ahí no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Durante horas, se quedó en su habitación, sin poder conciliar el sueño, con la mente repitiendo una y otra vez el nombre de Carlos Duarte y la conexión devastadora con la doctora Isabela. El silencio del hospital, interrumpido solo por los suaves pitidos de las máquinas, hacía que su culpa se sintiera aún más abrumadora. Después de tanto tiempo sintiéndose invulnerable, ahora estaba atrapado en una cárcel que él mismo había construido con su ambición y decisiones frías. Finalmente, decidió que no podía seguir así. Tenía que confrontarla. Necesitaba entender cómo ella había logrado mantenerse tan profesional mientras él, sin saberlo, había estado bajo su cuidado. Se sentía pequeño, vulnerable, pero también desesperado por encontrar alguna forma de lidiar con el peso de lo que había hecho. Llamó a una enfermera y le pidió que trajera a Isabela a su habitación. Isabela, al recibir el llamado, supo que el momento había llegado. Había notado el cambio en la actitud de Mniv durante los últimos días, y aunque no sabía qué tanto había descubierto, podía sentir la creciente tensión entre ellos. Se preparó mentalmente mientras caminaba por los fríos pasillos del hospital hacia su habitación. Cuando abrió la puerta, Roy estaba sentado en la cama, más alerta que en días anteriores, pero con una expresión de fatiga y preocupación que nunca antes había visto en él. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, la miraban con una mezcla de confusión y arrepentimiento. «Necesito hablar contigo», comenzó Mniv, su voz más suave de lo que Isabela había esperado. «¿Sobre qué?», respondió ella, tratando de mantener su tono profesional, aunque sabía perfectamente hacia dónde se dirigía esa conversación. Annie suspiró, mirándola directamente. «Sé quién eres. Sé quién era tu padre». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas. Isabela sintió que el aire en la habitación se volvía más denso, y aunque había esperado ese momento, no pudo evitar que una oleada de dolor la invadiera. Sus manos temblaron ligeramente mientras cruzaba los brazos, en un intento de mantener la compostura. «¿Y qué piensas hacer con esa información?», preguntó ella, su voz afilada, revelando la ira contenida durante tantos años. Ayet bajó la mirada, incapaz de sostenerle la mirada por más tiempo. No sabía. No sabía lo que mis decisiones habían causado. Lo que le hice a tu padre. No sabías por qué no te importaba, lo interrumpió Isabela, su voz llena de una furia que había reprimido durante mucho tiempo. Para ti, él no era más que un número. Solo otra persona en una lista de recortes. Pero para mí, era mi padre. Era un hombre que dedicó su vida a tu empresa, que sacrificó su salud y su bienestar por tu éxito. Y tú lo desechaste como si no valiera nada. Arthur permaneció en silencio, cada palabra de Isabela atravesándolo como una cuchilla. Había enfrentado muchos desafíos en su vida, pero nunca había sentido un golpe emocional tan fuerte como el que ahora lo dejaba sin palabras. Isabela dio un paso adelante, su mirada intensa, llena de dolor. Tú destruiste a mi familia, ¿lo entiendes? Lo despediste, lo humillaste. Mi padre se fue a la tumba creyendo que no valía nada porque tú lo hiciste sentir así. Y ahora, después de todos estos años, me encuentro aquí, salvando tu vida. ¿Qué clase de justicia es esa? Arthur, incapaz de mirar a Isabela a los ojos, intentó encontrar una respuesta, pero las palabras se le escapaban. Nunca había sentido una culpa tan devastadora. Las vidas que había arruinado, las personas que había tratado como desechables, todo estaba volviendo a él con una fuerza imparable. Yo. No hay excusas para lo que hice, susurró finalmente, su voz temblando. No puedo cambiar el pasado, pero lo siento.
Siento lo que le hice a tu padre, lo que te hice a ti. El aire en la habitación se tensó aún más tras esas palabras. Isabela lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Lo sientes?, repitió ella, con una risa amarga. ¿De verdad crees que tus disculpas cambian algo? No puedes devolverme a mi padre, ni puedes deshacer el dolor que causaste. Arturo asintió lentamente, sabiendo que ella tenía razón. Lo sé, pero quiero intentar hacer lo correcto. No sé cómo, pero si me das una oportunidad, haré todo lo que pueda para reparar el daño. Isabela se quedó en silencio, observando al hombre que tenía frente a ella. Por primera vez, lo veía sin la arrogancia que lo había definido, reducido a una figura frágil, llena de remordimientos. Pero el dolor que sentía seguía ahí, ardiendo en su interior. Isabela salió de la habitación, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Las palabras de Mir resonaban en su mente, lo siento. Palabras que, en teoría, deberían haber significado algo, pero que para ella eran insuficientes, vacías. Caminó rápidamente por el pasillo del hospital, tratando de calmarse, pero una furia silente seguía bullendo dentro de ella, mezclada con una profunda tristeza. Sabía que su deber como médica era claro, salvar vidas, sin importar quién fuera el paciente. Sin embargo, ahora, con Niels Mendonca, ese juramento pesaba más que nunca. Se detuvo frente a una ventana del hospital, mirando hacia la ciudad que parecía tan ajena a su tormento interno. Su mente era un campo de batalla, donde dos fuerzas irreconciliables luchaban por el control. Por un lado, estaba su ética profesional, la promesa que había hecho al convertirse en médica de proteger y salvar vidas, de poner su deber por encima de cualquier sentimiento personal. Pero por otro lado, estaba el odio. Un odio profundo y justificado hacia el hombre que había destruido a su familia, que había condenado a su padre a una vida de humillación y dolor. ¿Cómo puedo salvarlo?, pensaba, su mente dando vueltas en un torbellino de emociones. ¿Cómo puedo darle la vida cuando él le quitó todo a mi padre? Sabía que no podía permitir que el odio nublara su juicio. Había trabajado demasiado duro para llegar a donde estaba, y su carrera era lo que le daba sentido y propósito. Había pasado años preparándose para ser una profesional íntegra, alguien que nunca dejaría que sus emociones influyeran en su trabajo. Pero este era un desafío como ningún otro. La tentación de devolverle el sufrimiento era real, tan palpable que casi podía tocarla. Mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana, Isabela cerró los ojos y recordó a su padre. Recordó sus últimos días, la amargura en su voz cuando hablaba de Mir Mendonca, el hombre que lo había despedido sin una explicación, dejándolo sin sustento y con un sentimiento de fracaso que nunca pudo superar. El dolor de perderlo tan pronto, de verlo desmoronarse por dentro, se lo debía a Annie. Y ahora, ese mismo hombre estaba bajo su cuidado, esperando que ella, la hija del hombre que destruyó, lo salvara. Un día antes, su colega, el doctor Enrique, había comentado lo impresionante que era su autocontrol. Es admirable cómo puedes mantenerte tan profesional, incluso en situaciones complicadas, le había dicho. Isabela había sonreído débilmente en ese momento, pero ahora esas palabras la perseguían. ¿Era realmente admirable mantener esa profesionalidad cuando todo en su interior gritaba por justicia? ¿Y si lo dejo ir?, pensó por un momento. ¿Y si simplemente permito que la naturaleza siga su curso? El pensamiento la asustó, pero no podía evitarlo. La idea de que podría, con una simple omisión, vengarse de mí era una tentación peligrosa. Sabía que nunca podría vivir con eso, que violaría todo lo que era, pero la idea persistía, como una sombra que se negaba a desaparecer. En medio de su tormento interno, una enfermera la interrumpió. «Doctora Duarte, lo necesitamos en la sala. El señor Mendonca está pidiendo verla». Isabela asintió en silencio, aunque cada paso que daba hacia la habitación de Mie era una batalla interna. Cada vez que lo veía, la furia resurgía, pero también lo hacía el peso de su responsabilidad como médica. No podía traicionar a su juramento, pero tampoco podía negar el dolor que la consumía. Al llegar a la puerta de la habitación, respiró hondo. Esta vez, la lucha no era solo con Mie, sino consigo misma. Se preguntaba si sería capaz de seguir adelante, de hacer lo correcto, incluso cuando todo en su interior la empujaba hacia el abismo de la venganza. Empujó la puerta, preparada para enfrentar nuevamente al hombre que había marcado su vida de manera tan destructiva. Pero esta vez, también tenía que enfrentarse a sí misma. Alf observaba a Isabela mientras ella entraba en su habitación una vez más. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado en él.
El peso del remordimiento lo había debilitado tanto como su enfermedad física. Ver el odio y el dolor en los ojos de Isabela había roto algo dentro de él, algo que había estado sellado durante años tras una coraza de arrogancia y poder. Sabía que no podía seguir viviendo como lo había hecho hasta ahora. La culpa lo devoraba, y por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente impotente. Isabela, comenzó, su voz era apenas un susurro, cargada de una sinceridad que ni él mismo reconocía. Necesito hacer algo para reparar el daño que causé. Isabela lo miró con frialdad, sin responder de inmediato. Podía ver que Uñit estaba tratando de encontrar un camino hacia la redención, pero para ella, las palabras eran solo eso, palabras. Había visto a lo largo de los años cómo los poderosos intentaban comprar su camino hacia el perdón, cómo creían que con dinero podían solucionar cualquier cosa. Y Uñit Mendonca no parecía diferente. Sin embargo, algo en su tono le sugería que, quizás, esta vez era diferente. ¿Y cómo piensas hacerlo?, respondió finalmente, su voz carente de emoción. ¿Vas a donar dinero a la caridad? ¿Vas a construir una escuela con el nombre de mi padre? ¿Qué piensas hacer, él? Porque nada de eso cambiará lo que hiciste. Arthur tragó saliva, su garganta seca no le permitía hablar con claridad. Sabía que Isabela tenía razón. El dinero no podía comprar el perdón, y las acciones simbólicas serían insuficientes para reparar el daño que había hecho. Pero aún así, sentía que debía intentarlo, aunque no supiera por dónde empezar. Voy a cambiar, dijo con una convicción renovada. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero puedo cambiar lo que hago de ahora en adelante. No se trata de dinero, se trata de ser una mejor persona. De hacer algo significativo con el tiempo que me queda. Isabela lo observó con escepticismo. Había escuchado promesas vacías antes, pero algo en la voz de Mif le dijo que, esta vez, podría estar hablando en serio. Sin embargo, las cicatrices en su corazón eran profundas, y no se borrarían con promesas. Ay, la redención no es algo que puedas conseguir simplemente porque lo deseas, dijo, con la voz más suave, pero aún firme. Requiere sacrificios, y no solo de ti, sino de los que te rodean. Tienes que estar dispuesto a enfrentar el dolor, no solo a evitarlo. Arthur asintió, comprendiendo la magnitud de lo que Isabela le estaba diciendo. Sabía que su vida de opulencia y poder había estado marcada por evitar cualquier tipo de sufrimiento personal, delegando las consecuencias a otros. Pero ahora, enfrentaba una realidad distinta. La redención no se trataba de hacer donaciones ni de construir monumentos, se trataba de un cambio interno, uno que le costaría más de lo que jamás había imaginado. Días después, Nuit empezó a tomar decisiones difíciles. Vendió partes de su empresa para crear una fundación dedicada a ayudar a familias afectadas por despidos injustos, similar al que su padre había sufrido. No quería que nadie más pasara por lo que Isabela había pasado. También comenzó a reunirse con antiguos empleados, aquellos que había despedido sin una segunda oportunidad, para pedirles perdón personalmente. Cada encuentro era doloroso, pero sabía que era necesario. Sentía que era la única manera de comenzar a sanar las heridas que había causado. Alfred Finney se sumergía en su búsqueda de redención, algo mucho más grande se desmoronaba a su alrededor, su imperio empresarial. Durante años, había construido una red de compañías y alianzas que parecían inquebrantables, gracias a su control férreo y su enfoque implacable. Sin embargo, su prolongada ausencia del mundo de los negocios, primero debido a su enfermedad y luego por su dedicación a su transformación personal, había dejado un vacío que muchos de sus rivales comenzaron a notar. Arthur, un hombre que siempre había estado al tanto de cada movimiento dentro de su conglomerado, ahora estaba distraído. Las reuniones que solía liderar con mano de hierro se habían vuelto distantes, y sus directivos de confianza empezaron a tomar decisiones sin su aprobación. Algunos, viendo su fragilidad y falta de atención, aprovecharon la oportunidad para consolidar su propio poder. Lo que antes era una estructura de lealtad y obediencia, comenzó a fracturarse. En los pasillos de la empresa, los rumores circulaban con rapidez. Ayet Mendonca ya no es el mismo, decían algunos empleados. Está perdiendo el control. Y no solo dentro de su propia compañía, los competidores, que antes temían su habilidad para aplastar cualquier intento de desafío, ahora veían una puerta abierta. Algunos socios comerciales comenzaron a distanciarse, cuestionando su capacidad para seguir liderando el conglomerado con la fuerza que lo había caracterizado durante décadas. En una mañana tensa, Ayet fue llamado a una reunión urgente con su junta directiva.
A pesar de estar todavía débil y concentrado en su proceso de redención, sabía que no podía ignorar esta llamada. Se presentó en la sala de juntas, un lugar donde solía imponer respeto y temor. Esta vez, sin embargo, el ambiente era diferente. Los ojos que antes lo admiraban ahora lo evaluaban con duda. Comenzó uno de los directores, un hombre joven y ambicioso que había ganado influencia en su ausencia. Hemos notado que tu atención está dispersa. Hay decisiones que deben tomarse rápidamente si queremos mantener nuestra posición en el mercado. Tu enfoque en asuntos personales ha afectado la estabilidad de la empresa. Arthur los miró en silencio, escuchando las palabras que había temido. Sabía que su cambio de enfoque hacia su redención personal lo había alejado de la empresa, pero no esperaba que las consecuencias fueran tan inmediatas. Los informes financieros que se le presentaban mostraban una realidad cruda, sus competidores estaban ganando terreno, algunas inversiones habían caído y los accionistas comenzaban a perder la confianza. Otro miembro de la junta continuó. Respetamos lo que has hecho por esta compañía, pero el mercado no espera. Si no reaccionamos, vamos a perder más terreno. Necesitamos a alguien que esté presente, que tome decisiones rápidas y firmes. Y en este momento, no eres ese alguien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arthur, por primera vez en su vida, sintió que el poder que había acumulado durante tantos años se le escapaba de las manos. Todo lo que había construido con esfuerzo, sacrificios y decisiones implacables, ahora parecía desmoronarse ante sus propios ojos. La redención personal que había estado buscando, ese proceso que lo había transformado, estaba en conflicto directo con el control absoluto que siempre había mantenido sobre su imperio. Entiendo, dijo finalmente, su voz más calmada de lo que esperaba. Sé que mi enfoque ha cambiado, pero no estoy dispuesto a dejar que todo esto se pierda. No aún. Sin embargo, por dentro, Reed sabía que no sería tan sencillo. Su búsqueda de redención le exigía más tiempo, más esfuerzo, y la empresa que había construido no le daba tregua. Estaba enfrentando un dilema imposible, salvar su alma o salvar su imperio. Los días de poder absoluto habían terminado, y cada decisión que tomara a partir de ese momento tendría consecuencias que nunca había imaginado. Mientras la reunión continuaba, Reed se dio cuenta de que el caos interno que había estado enfrentando, su culpa, su necesidad de expiación, estaba reflejándose en la desintegración de su mundo externo. Todo lo que una vez había sido sólido ahora se tambaleaba, y Reed debía encontrar una manera de equilibrar su transformación personal con la preservación de lo que quedaba de su legado. Pero la pregunta permanecía, ¿podía realmente hacerlo? Días después de la tensa reunión con la junta directiva, Reed comenzó a sentir un malestar creciente en su pecho. Al principio lo ignoró, pensando que era simplemente el estrés acumulado. Su mente estaba dividida entre el colapso de su imperio y el peso de su redención personal, una carga que lo había debilitado en más de un sentido. Pero esa mañana, mientras revisaba los informes financieros en su oficina del hospital, el dolor en su pecho se intensificó de manera brutal. Arthur intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Sintió que el aire se escapaba de sus pulmones y, antes de poder pedir ayuda, cayó pesadamente al suelo. El dolor se extendió rápidamente por su brazo izquierdo y el mundo a su alrededor comenzó a oscurecerse. Sus últimas palabras antes de perder la conciencia fueron un débil susurro, no, otra vez. En cuestión de minutos, los monitores cardíacos en su habitación comenzaron a emitir alarmas. El personal médico corrió hacia él, y pronto el diagnóstico fue claro, Reed estaba sufriendo una segunda y más severa crisis cardíaca. Esta vez, la situación era mucho más grave. Su corazón estaba fallando de manera crítica. Isabela, que estaba atendiendo a otro paciente en ese momento, recibió la noticia de inmediato. La realidad la golpeó con fuerza. Arthur estaba de nuevo en una situación crítica, y ella era la única que podía salvarlo. Sin tiempo para pensar, se dirigió rápidamente al centro quirúrgico. Sabía que cada segundo contaba. Al entrar en la sala, la tensión era palpable. El equipo quirúrgico ya estaba preparado, y los ojos de todos estaban puestos en ella. Isabela se colocó los guantes y se preparó para una intervención que definiría su carrera, y posiblemente, su vida. Pero mientras se acercaba a Amir, inconsciente en la camilla, el conflicto interno que la había estado atormentando durante semanas volvió con una fuerza abrumadora. Allí estaba, el hombre que había destruido a su padre, que había arruinado su vida familiar, ahora completamente indefenso bajo su cuidado. La vida de Amir estaba literalmente en sus manos. El dilema era insoportable,
Podría dejar que su corazón fallara y nadie sabría jamás que ella, con un simple gesto o una mínima omisión, había decidido su destino. ¿Qué vas a hacer, Isabela?, pensó mientras se preparaba para comenzar la cirugía. Su mente era un campo de batalla. La tentación de venganza se mezclaba con el deber que había jurado cumplir como médica. Sabía que un solo movimiento en falso podría acabar con la vida de Mir, pero también sabía que su juramento de salvar vidas no podía romperse, sin importar quién fuera el paciente. El monitor cardíaco pitaba de manera frenética, marcando la urgencia del momento. El equipo quirúrgico esperaba sus órdenes, pero Isabela se tomó un segundo para respirar profundamente y aclarar su mente. «Vamos a salvarlo», dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a sus colegas. No lo hacía por Mir, lo hacía por ella misma, por su padre, por todo lo que había jurado ser como profesional. No podía permitir que el odio definiera sus acciones. La sala de cirugía estaba en silencio, salvo por los constantes pitidos del monitor cardíaco que mostraban la débil actividad del corazón de Mir. Isabela, con las manos firmemente colocadas sobre el instrumental, se enfrentaba al mayor dilema de su vida. Mientras los demás miembros del equipo quirúrgico aguardaban sus órdenes, dentro de ella se libraba una batalla mucho más feroz. Cada segundo que pasaba, el corazón de Mir seguía al borde del colapso, y la responsabilidad recaía únicamente en ella. Afuera, los ruidos del hospital parecían lejanos, casi inexistentes. Para Isabela, el mundo entero se había reducido a esa pequeña sala, al hombre en la mesa de operaciones, y al peso de su decisión. Podía sentir el sudor frío en su frente, pero no era por la presión de la cirugía. Era por la lucha interna que llevaba tiempo librando, una batalla entre su deseo de venganza y su compromiso con la ética médica. Mientras mantenía las manos firmes, su mente viajaba al pasado. Volvió a ser la niña que vio a su padre hundirse en la desesperación tras ser despedido. Recordaba claramente sus palabras llenas de amargura, las noches sin dormir, los sacrificios que su familia tuvo que hacer por culpa de mí. Años de esfuerzo y dedicación fueron borrados por una sola decisión fría y calculada. Esa herida nunca había sanado del todo, y ahora el destino le presentaba una oportunidad que nunca habría imaginado, la posibilidad de devolverle el dolor que su padre sufrió, de vengarse en silencio, sin que nadie lo supiera. Podría dejar que ocurra, pensó. Un error mínimo, un pequeño desliz, y el hombre que había causado tanto sufrimiento simplemente dejaría de existir. ¿Quién podría culparla? ¿Quién sabría lo que pasó realmente? Durante un breve instante, la tentación fue casi insoportable. La justicia que su padre nunca tuvo estaba a su alcance. Sin embargo, al mismo tiempo, el peso de su juramento como médica la aplastaba. Había jurado salvar vidas, sin importar quién estuviera en la mesa de operaciones. ¿Qué clase de persona sería si sacrificara esa promesa por venganza? Sabía que, si cruzaba esa línea, no habría vuelta atrás. Su padre había sido un hombre honrado, y Isabela se había convertido en médica para honrar su memoria, para hacer todo lo que él le enseñó a hacer. Destruir a Mir, aunque fuera en nombre de la justicia, significaría traicionar todo lo que había construido. El equipo quirúrgico notó la tensión en su rostro, pero nadie se atrevió a decir nada. Sabían que estaban en manos de una de las mejores cardiocirujanas del país, pero nadie podía adivinar la tormenta que rugía en su interior. El tiempo parecía haberse detenido, pero el monitor del corazón de Mir no mentía, el paciente estaba al borde de la muerte. Finalmente, Isabela tomó una decisión. Cerró los ojos por un breve instante y se concentró. La voz de su padre, siempre presente en su mente, le dio la claridad que necesitaba. No somos como ellos, le había dicho una vez. No. Ella no era como Mir. No permitiría que el odio definiera su vida ni su carrera. «Pasen el bisturí», dijo con firmeza. Con movimientos precisos, Isabela comenzó la parte más crítica de la cirugía. El equipo, siguiendo sus órdenes al pie de la letra, trabajaba en sincronía. Cada paso era crucial, pero Isabela estaba completamente enfocada. No había espacio para errores, no había lugar para la duda. Después de lo que parecieron horas, el corazón de Mir comenzó a responder. El monitor cardíaco mostraba una ligera pero significativa mejora. Isabela dio un suspiro contenido, pero no de alivio, sino de resignación. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero la duda seguía acechando en su mente, ¿había salvado a un hombre que merecía vivir? La operación fue un éxito, pero la batalla interna de Isabela apenas comenzaba.
Isabela se quedó observando los monitores después de la cirugía, respirando profundamente mientras sentía como su corazón, finalmente, se apaciguaba. Había salvado la vida de Neil. El hombre que había destrozado su familia seguía vivo, gracias a sus propias manos. Pero no lo había hecho por él, y mucho menos por algún tipo de compasión o empatía hacia su dolor. Lo había hecho por ella. A lo largo de la intervención, mientras las herramientas quirúrgicas se deslizaban entre sus dedos y la vida de Neil pendía de un hilo, había llegado a una verdad inevitable. Ella no podía permitirse traicionar los principios que la habían guiado toda su vida. No podía convertirse en la misma clase de persona que despreciaba, alguien que, cegado por el poder y el rencor, destruía vidas sin piedad. Esa no era la lección que su padre le había enseñado. En ese momento de claridad, mientras el caos de su mente se calmaba, Isabela entendió que su verdadera venganza no sería dejar morir a Neil. No. Su victoria estaba en demostrar que era mejor que él, en honrar a su padre siendo la médica justa y honrada que él había querido que fuera. Esa era la promesa que le había hecho a su padre en su lecho de muerte, y hoy, la había cumplido. Lo hice, papá, murmuró en voz baja, apenas audible para ella misma. Sentía el peso de la decisión, pero también una extraña paz interior. Su padre no hubiera querido que ella llevara la carga de la venganza sobre sus hombros, él siempre había sido un hombre de principios, incluso en sus momentos más oscuros. El equipo médico comenzó a retirar las máquinas y preparar a Neil para el traslado a la unidad de cuidados intensivos. Los signos vitales de Neil eran estables, y aunque su cuerpo aún estaba débil, había sobrevivido, al menos por ahora. Isabela, exhausta tanto física como emocionalmente, dio un paso atrás para observar el resultado de su trabajo. Una de las enfermeras, que había estado observando de cerca todo el proceso, se le acercó. Doctora Duarte, fue una cirugía increíble. Lo salvó en el último minuto. Isabela sintió, pero no dijo nada. Sabía que lo había salvado, pero aún no estaba segura de cómo se sentía al respecto. La decisión de mantener su integridad como médica la había llevado a ese momento, y aunque había actuado de acuerdo con sus valores, el resentimiento seguía latiendo en algún rincón de su ser. ¿Está bien, doctora?, preguntó la enfermera, notando la tensión en su rostro. Isabela la miró por un segundo y luego, con un ligero suspiro, respondió, sí, estoy bien. Aunque las palabras salieron de su boca, no estaba completamente convencida. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que el camino hacia su propia paz interna aún no había terminado. Mientras se preparaba para salir de la sala de operaciones, el sonido constante de los monitores delataba que Neil seguía vivo. La vida de un hombre al que despreciaba había quedado en sus manos, y ella había elegido salvarlo, no por él, sino por lo que representaba para ella. Porque la justicia no era venganza, y su redención no dependía de la muerte de Neil, sino de ser fiel a sí misma y a los principios que había jurado respetar. Neil despertó lentamente en la sala de cuidados intensivos. Su cuerpo, aunque débil, estaba vivo, algo que no podía entender del todo. Su última memoria clara era el dolor abrumador de su corazón fallando de nuevo, la certeza de que su tiempo se había agotado. Pero ahora, mientras abría los ojos con dificultad, el sonido suave de los monitores y las luces brillantes del hospital le indicaban que seguía en este mundo. Sus primeros pensamientos fueron confusos, pero a medida que la niebla de su mente se disipaba, comprendió lo que había sucedido. Isabela lo había salvado. La misma mujer a quien él había perjudicado de manera irremediable años atrás, la hija del hombre cuya vida él había destruido, había tenido la oportunidad de dejarlo morir. Pero no lo hizo. Lo había salvado, y esa revelación lo golpeó con una fuerza devastadora. Neil cerró los ojos nuevamente, incapaz de procesar todo lo que eso significaba. Había pasado toda su vida tomando decisiones frías, creyendo que los negocios eran un juego de poder donde solo los más fuertes sobrevivían. No había espacio para la compasión, ni para el arrepentimiento. Pero ahora, al borde de la muerte y siendo rescatado por alguien que tenía todas las razones para dejarlo perecer, algo dentro de él cambió por completo. Cuando Isabela entró a la habitación para revisar su progreso, Neil la miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. No sabía qué decir. La enormidad de lo que ella había hecho lo dejó sin palabras. Isabela, comenzó con voz débil, buscando las palabras adecuadas. Tú, me salvaste. Ella lo miró en silencio por un momento, su expresión calmada pero distante. Hice lo que debía hacer. No lo hice por ti, P. Lo hice por mí misma y por la promesa que le hice a mi padre de ser una médica justa.
Arturo asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Era consciente de que no merecía la misericordia que ella le había otorgado, pero no podía evitar sentir una gratitud profunda que nunca antes había experimentado. Lo sé. No espero que me perdones. Pero te prometo algo. Las cosas cambiarán. Durante los días siguientes, mientras continuaba recuperándose, Rick comenzó a reflexionar sobre el hombre que había sido y el hombre que debía convertirse. Las palabras de Isabela, su acto de bondad frente al odio, le dejaron claro que su vida hasta ese punto había sido una cadena de errores y egoísmo. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero podía intentar remediarlo. Al salir del hospital, Rick tomó una decisión. Renunciaría a sus antiguos modos. La empresa que había construido a costa de las vidas de otros ya no seguiría siendo un símbolo de su poder, sino de su compromiso con el cambio. Sabía que no podía reparar todas las vidas que había destruido, pero podía empezar por honrar a una de las víctimas más afectadas por sus decisiones, Carlos Duarte. Con la ayuda de sus asesores, Reid creó una fundación en nombre de Carlos, dedicada a apoyar a aquellos trabajadores que, como él, habían sido víctimas de decisiones empresariales injustas. La fundación se enfocaría en proporcionar apoyo financiero y emocional, asesoría legal y oportunidades de reintegración laboral para aquellos que habían sido dejados atrás por el sistema corporativo. Para Reid, esta era su manera de tratar de corregir el mal que había causado, y de demostrarle a Isabela que su salvación no había sido en vano. Con el paso de las semanas, tanto Reid como Isabela continuaron sus respectivas recuperaciones, cada uno en su propio camino. Aunque la cicatriz emocional que los unía era profunda, ambos sabían que sus vidas habían cambiado de manera irreversible tras la experiencia que compartieron. Isabela, a pesar de la carga emocional que todavía llevaba, comenzó a sentir que había dado un paso importante hacia la sanación. Haber salvado a Aniet no solo le había permitido honrar la memoria de su padre, sino también mantener su propia integridad como médica y como persona. La ira y el dolor que había cargado durante años empezaron a disiparse lentamente, reemplazados por una paz interior que, aunque frágil, era real. Un día, mientras paseaba por el parque cercano al hospital, Isabela se detuvo en un banco bajo un árbol frondoso. El aire fresco y la tranquilidad del lugar le brindaron un momento de reflexión. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en el futuro sin la sombra del pasado pesando sobre sus hombros. Aunque la pérdida de su padre siempre estaría con ella, había aprendido que la venganza no era el camino hacia la justicia, sino que la verdadera fuerza residía en el perdón y en la capacidad de seguir adelante. Por su parte, Red también enfrentaba su propia transformación. La fundación en nombre de Carlos Duarte estaba en marcha, y aunque sabía que no podía enmendar todos sus errores del pasado, estaba decidido a hacer todo lo posible por reparar parte del daño. Renunció a su papel de liderazgo en la empresa, confiando en que una nueva generación de líderes, con una perspectiva más ética y humana, tomaría el relevo. Era consciente de que este cambio de rumbo no borraría su pasado, pero era un primer paso hacia una redención que él mismo nunca había creído posible. Arturo e Isabela no volvieron a verse después de su recuperación. Ambos comprendieron que el cierre de este capítulo no requería una despedida formal. Sus caminos, aunque entrelazados por un dolor compartido, ahora se separaban, cada uno buscando un nuevo comienzo a su manera. Ayer, desde la distancia, seguía los progresos de la fundación y se aseguraba de que su misión se cumpliera. Aunque sabía que las cicatrices que dejó en el mundo nunca desaparecerían por completo, se consolaba al saber que, al menos, estaba trabajando para dejar algo positivo en su lugar. Isabela, por su parte, continuó su carrera como médica, pero con un renovado sentido de propósito. Lo que había comenzado como una historia de venganza y traición se había convertido en una lección sobre la complejidad del perdón y la justicia. La experiencia la había transformado profundamente, no solo como profesional, sino también como persona. Aprendió que, aunque el dolor era inevitable, la manera en que se elige enfrentarlo define quiénes somos. La historia de Mí e Isabela no era la de un final feliz convencional, sino una de redención, crecimiento y, sobre todo, esperanza. Ambos encontraron en su experiencia compartida la fuerza para cambiar y la sabiduría para perdonar, dejando atrás las sombras del pasado y abrazando un futuro donde el rencor no tenía cabida. Y así, mientras seguían caminos separados, lo hicieron con la convicción de que habían elegido la justicia por encima del odio, y la redención por encima de la venganza. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación,
porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.